Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a hablar de alguien que ha capturado la atención de millones no solo por su talento, sino también por su indiscutible carisma y sí, por haberse unido a un club bastante exclusivo, el de los millonarios. Hoy vamos a desgranar cómo el guapísimo actor Can Yaman ha logrado amasar una fortuna impresionante. ¿Están listos para descubrir sus secretos? Antes de sumergirnos en los detalles, les recuerdo que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle ese botón de suscripción y activar la campanita. Así no se pierden ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de historias fascinantes y análisis como este. Can Yaman, ese nombre que resuena con fuerza en la industria del entretenimiento, no solo es sinónimo de éxito en la actuación, sino también de una inteligencia financiera que lo ha llevado a la cima. Muchos lo conocen por sus papeles protagónicos en telenovelas turcas que han conquistado audiencias globales, pero detrás de esos personajes carismáticos y sonrisas cautivadoras, hay una estrategia que ha sido clave en su ascenso económico. No es solo cuestión de talento, aunque el suyo sea innegable. Es una combinación de trabajo duro, visión y, por supuesto, saber capitalizar su imagen. Vamos a empezar por el principio, ¿de dónde viene todo este éxito? Su carrera despegó de forma espectacular con series como Erkenci y Dolunay. Estas producciones no solo lo catapultaron a la fama en Turquía, sino que se convirtieron en fenómenos internacionales. Piensen en la cantidad de países que vieron estas novelas, en la cantidad de plataformas de streaming que las adquirieron. Cada episodio era una ventana para que Can Yaman llegara a nuevas audiencias y por ende, aumentara su valor en el mercado. El éxito de estas series se tradujo directamente en contratos más jugosos. Los productores sabían que tener a Can Yaman en su elenco era garantía de altos ratings y, por lo tanto, de mayores ingresos publicitarios. Los salarios de los actores principales en producciones de éxito global pueden ser astronómicos, y Yaman no fue la excepción. Se habla de cifras que empezaron a ascender de manera considerable con cada nueva producción que triunfaba. Pero el camino a la riqueza no se detuvo en los sets de grabación. Can Yaman es un maestro en la diversificación de sus ingresos. Su imagen es un activo muy valioso, y él ha sabido explotarla de manera inteligente. Una de las estrategias más evidentes ha sido su incursión en el mundo de la publicidad y los patrocinios. Ha sido la cara de numerosas marcas importantes, desde productos de cuidado personal hasta vehículos. Estos acuerdos publicitarios son una fuente de ingresos considerable para cualquier celebridad, y para alguien con el alcance global de Yaman, las cifras son, sin duda, millonarias. Los contratos de patrocinio suelen ser a largo plazo y con cláusulas que aseguran una compensación significativa, especialmente si la marca busca asociarse con una figura popular y con una imagen positiva. Además, y esto es algo que muchos no consideran, su popularidad en redes sociales es una mina de oro. Con millones de seguidores en plataformas como Instagram, Can Yaman no solo tiene un canal directo para interactuar con sus fans, sino también una plataforma de marketing potentísima. Las marcas pagan sumas considerables por colaboraciones y publicaciones patrocinadas, y Yaman ha sabido negociar acuerdos muy rentables. Un post suyo puede generar miles, incluso millones, de interacciones, lo que se traduce en un retorno de la inversión altísimo para las marcas que deciden invertir en su promoción. Pero Yaman no se ha quedado solo en la actuación y la publicidad. Ha demostrado una ambición que va más allá. Su incursión en la producción de contenido, aunque quizás en etapas más tempranas de su carrera, también ha sido un paso importante. Si bien no ha producido él mismo todas sus series, el hecho de tener participación en proyectos, ya sea como productor asociado o como inversor, le permite participar de los beneficios de forma más directa. Esto es una estrategia clásica de los actores exitosos que buscan tener un mayor control sobre sus carreras y, sobre todo, un mayor porcentaje de las ganancias. Y luego está su expansión internacional. Yaman no se ha limitado al mercado turco. Ha sabido proyectarse a nivel global, participando en proyectos en otros países y adaptándose a diferentes mercados. Su reciente incursión en producciones italianas, por ejemplo, demuestra su visión de expandir su alcance y diversificar aún más sus oportunidades laborales. El mercado italiano es grande y receptivo a las telenovelas y series dramáticas, y ser uno de los actores principales en producciones de ese país le abre nuevas puertas a contratos, patrocinios y, por supuesto, a nuevas audiencias. Este tipo de expansión transnacional es clave para construir un imperio financiero en la industria del entretenimiento.
Además de todo esto, hay que hablar de su emprendimiento personal. Can Yaman ha lanzado su propia línea de fragancias, aprovechando su popularidad y el mercado de los productos de marca personal. Las celebridades a menudo lanzan productos bajo su nombre, desde ropa hasta cosméticos, y si se hace bien, puede ser una fuente de ingresos pasivos muy lucrativa. La clave aquí es la conexión con sus fans. Sus seguidores estarán encantados de adquirir un producto asociado a él, y Yaman, con su carisma, ha sabido crear esa conexión emocional que impulsa las ventas. Otra faceta interesante es su incursión en el mundo de los gimnasios y el fitness. Con una figura atlética muy cuidada, no es de extrañar que haya explorado este nicho. Si ha invertido en negocios relacionados con el fitness, ya sean gimnasios propios o alguna marca asociada, esto diversifica aún más sus fuentes de ingreso y capitaliza otra parte de su imagen, la de un hombre saludable y en forma. El mundo del fitness es una industria en auge, y asociarse con una figura pública admirada puede ser una estrategia empresarial muy inteligente. No podemos olvidar las inversiones. Aunque no se conocen detalles específicos sobre sus inversiones financieras, es muy probable que, al igual que otros actores y empresarios exitosos, Yaman haya invertido parte de sus ganancias en bienes raíces, acciones o fondos de inversión. Un patrimonio millonario no se construye solo con ingresos activos, sino también con el crecimiento de inversiones inteligentes. El tener un equipo de asesores financieros es crucial para gestionar y multiplicar una fortuna de esa magnitud. Y por supuesto el factor ganas bien. El público turco y el internacional adoran a Can Yaman. Las series en las que participa son un éxito rotundo, y eso se traduce en contratos jugosos. Los actores de su calibre con audiencias tan masivas, pueden permitirse negociar salarios muy altos por cada proyecto. Un papel principal en una serie de éxito internacional puede significar varios millones de dólares, y si se suma a eso la participación en varias producciones al año, los ingresos se disparan. Para resumir, la fortuna de Can Yaman no es producto de la casualidad. Es el resultado de una combinación magistral de talento actoral, una estrategia de diversificación de ingresos impecable, una expansión internacional audaz y un manejo inteligente de su imagen y marca personal. Ha sabido capitalizar su éxito en la actuación a través de la publicidad, las redes sociales, el lanzamiento de productos propios y probablemente inversiones financieras astutas. Su visión de negocio va más allá de la actuación, y eso es lo que lo ha convertido en un verdadero millonario. Ha sido un placer desglosar para ustedes la historia detrás del éxito financiero de Can Yaman. Espero que les haya parecido interesante y les haya dado una perspectiva más completa sobre cómo las celebridades construyen sus fortunas. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre su estrategia. ¿Les sorprende alguna de estas facetas? ¿Creen que hay algo más que deberíamos considerar? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo, no olviden darle ese asterisco me gusta que tanto nos ayuda. Compártanlo con sus amigos, especialmente con aquellos que son fans de Can Yaman o que están interesados en el mundo del entretenimiento y las finanzas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada de nuestro contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.